la sesión de hoy. Como les había adelantado, en su segunda presentación va a estar a cargo de Ángel Collazos, que tiene estudios de maestría en sociología y en estudios sobre el desarrollo económico y social, y recientemente obtuvo su doctorado en sociología en la Universidad de la Sorbona en París, y actualmente investiga dentro del Laboratorio de Antropología Jurídica de París I. Su presentación se titula La inmigración de los colombianos en Francia, una no integración no problemática. Yo le agradezco a Anne su disposición para venir desde tan lejos al seminario con su correspondiente contribución para hacer posible su presencia aquí, y entonces de la misma manera tienes 45 minutos y después las preguntas. Entonces, ya quería agradecerle a Manuel Ángel, a sus colaboradores y a los organizadores del seminario por haberme invitado a este seminario. Y también quería pedirles excusas por mis errores en español, pero vamos a tratar de hacerlo ligero. Bueno, entonces, mi ponencia, bueno, voy a decirle cómo voy a proceder. Voy primero, después de una introducción, si puede meter el... Bueno, entonces, después de una introducción, el siguiente, por favor. Voy a proponer una presentación de los colombianos, primero con un breve histórico de las migraciones colombianas, para poder meter la migración de los colombianos en Francia en un contexto más general, y en un segundo punto, presentarles los colombianos en Francia. En un segundo capítulo, quiero tratar de la cuestión de la integración. Primero la migración y la integración, y en segundo punto la cuestión sociológica de la integración en Francia. Para llegar en un tercer punto a la cuestión de los colombianos y su integración en Francia. Entonces, como Manuel Ángel les dijo, esta ponencia viene de mi trabajo de doctorado en sociología, que yo defendí hace un año, en febrero de 2005, que trataba de la inmigración de los colombianos en Francia. Yo seguí para este trabajo una perspectiva constructivista, perspectiva por la cual las realidades sociales se toman como construcciones, tanto históricas que cotidianas, por actores individuales como actores colectivos. Entonces esas realidades sociales son tanto los productos de elaboraciones anteriores que de proceso en curso de construcción. Es que este trabajo lo hice también para paliar a la ausencia de trabajos sobre inmigrantes latinoamericanos en Francia. Se consigue unos trabajos sobre inmigrantes que vienen del Cono Sur, más que todo sobre el tema alrededor del exilio, o sea, de refugiados, personas a quienes tocó huir del país en los años 70 después de los golpes de Estado. También se consiguen muchos trabajos sobre inmigrantes que vienen de las antiguas colonias francesas, los países del Magreb, de África del Norte, África Negra también. También se encuentran trabajos sobre chinos, sobre turcos, muchos sobre antiguas olas de inmigración, las que vienen de Europa del Sur, de Italia, de España, de Portugal, de Polonia, etc. Pero sobre americanos latinos no hay absolutamente nada. Y eso empezó a parecerme más raro todavía cuando cada vez que yo encontraba a una persona a quien le hablaba de mi trabajo, del tema de mi investigación, siempre me preguntaban, pero ¿hay muchos colombianos en Francia? Y la misma persona, como un minuto después, me decía, es que yo conozco a uno. Conozco un colombiano
que pintó el corredor en mi edificio. O conozco a un colombiano, pues tengo un alumno, su mamá es colombiana. O tengo una prima que trabaja con una colombiana, que tiene una colega colombiana, etcétera, etcétera. Y eso ocurría pues cada 8 veces, cada 10 veces. 8 personas cada 10 me decía eso, casi. Entonces se parece que no hay colombianos en Francia, pero muchísima gente conoce el único. Metodológicamente me metí en una perspectiva de una sociología comprensiva, tal como la elaboró Max Weber. Metodología, perspectiva por la cual se trata en realidad de captar del interior el saber de los actores a través de su sistema de valores, ya que esos actores son más que solo agente portador de estructuras, pero que son realmente verdaderos productores activos del social. Utilicé entonces las técnicas del interaccionismo simbólico a través de entrevistas comprensivas, pero también con observación participante. Bueno, con esta metodología se sabe que una muestra nunca es totalmente representativa, entonces traté de diversificar mis fuentes de entrada en la población colombiana. Concretamente, realicé unas 25 entrevistas formales de mínimo hora y media, 2 horas, con 10 mujeres y el resto con hombres. Pero decidí muy rapidito de realizar más bien entrevistas más informales a partir de encuentros que venían de varios marcos, diferentes marcos, sean dentro de fiestas, gente que encontraba en fiestas, gente que encontraba en reuniones deportivas, en tiendas colombianas donde iba regularmente, etcétera, etcétera. Así yo pude entrar más profundo en el sistema de valores de una sociedad que sinceramente yo no conocía para nada antes de empezar mi maestría. Me tocó descubrir realmente el sistema de valor de esta sociedad. Y pude así proponer una monografía de un grupo que es completamente desconocido en Francia. Ahora, toca decir que la ausencia de trabajos sobre este tema me obligó a referirme todo el tiempo a trabajos sobre colombianos en otra parte del mundo, pero también a otro grupo de inmigrantes en Francia. Y eso me permitió de tener una distancia pues bienvenida con la población estudiada. Bueno, entonces ahora voy a presentarles los colombianos. Y primero voy a hacer un breve histórico de las migraciones colombianas. Es que es una inmigración que existe desde el siglo XIX. En el siglo XX, uno de los flujos más precoces llega al fin de los años 1920, cuando muchos colombianos iban a Panamá por la construcción del canal, más que todo. Pues eso empezó antes, pero como Colombia hasta 1903, Panamá pertenecía a Colombia hasta 1903, no se hablaba en esta época de inmigración internacional. Entonces, mientras que eran unos flujos pues poco importantes, nunca fueron más de unos miles. Por los años 40, 1940, mientras que muchos seguían yendo a Panamá, la inmigración colombiana hasta Venezuela se aceleró y empezó también a dirigirse hasta Estados Unidos. Hoy en día se habla más o menos de como 2 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Pero como muchos son ilegales, no hay realmente cifras muy seguras de esos. Le puedo mostrar, por ejemplo, unos tableros de los colombianos que viven en el exterior. Aquí pueden ver pues, más o menos las cifras que calculan el censo del ministro de las Relaciones Exteriores. También se encuentra como 500.000 de colombianos en Ecuador,
En Estados Unidos, Colombia es uno de los 5 primeros países del continente por la importancia de la inmigración hasta Estados Unidos. Y se calcula más o menos 2 millones y pico también de colombianos allá en Estados Unidos. Entonces se encuentran mucho más trabajos sobre colombianos en Estados Unidos y en Venezuela que en otra parte, porque son allá que el número de colombianos es más importante. Allá la emigración es altamente femenina y las mujeres participan a la población económicamente activa en niveles mucho más altos que en su país de origen. En los años 80, más que todo, esta emigración fue hasta los Estados Unidos. Hay como 50% de los colombianos que están hoy en día en Estados Unidos que llegaron en esta década, en los años 80. Pero estos movimientos empezaron a cambiar desde el fin de los años 90. En esta época, Colombia conoció una crisis económica durable, pues ligada a la apertura económica, que va a ser devastadora para muchos, y que va a tocar hasta la clase media, que hasta esta época no está realmente tocada por las crisis que pudo conocer el país. Y entonces esa crisis, más todavía las restricciones para entrar en Estados Unidos, los problemas que conocen en Venezuela, que hasta esta época, hasta los años 80, era un país de inmigración, que se volvió hoy en día un país de emigración. Entonces los candidatos a la inmigración se despliegan sobre otras destinaciones. Hay un estudio reciente del Ministerio de Relaciones Exteriores en colaboración con el OIM que mostró la importancia de la inmigración actual hasta Europa. Y uno de los primeros países de esta inmigración, destinación, es España, donde se considera que hay como casi 500.000 colombianos que viven en el país. Bueno, van a España, claro, porque el idioma es más fácil para ellos. También porque el mercado de empleo en España hoy en día es en crecimiento. Pero yo creo que también una razón principal de esta destinación es que hasta enero de 2002 España no pedía visa a los colombianos para poder entrar. Entonces las restricciones en Estados Unidos, los problemas en Venezuela y el precio, saben muy bien, el precio para pasar a Estados Unidos era tan alto que era preferible ir a Europa y más fácil. Pero como esta inmigración es más que todo ligada a la existencia de redes sociales receptoras, muchos iban a España, pero no se quedaban en España. Bueno, ahora vamos a volver a la cuestión de los colombianos en Francia mismo. En el censo francés, en 1982, había 1.800 colombianos. En 90 eran 3.700 y en el último censo, en 99, eran como casi 11.000. Pero, como una gran mayoría de ellos son ilegales, entran de manera ilegal, entonces no se sabe exactamente cuántos son. Hay varias maneras de hacer estimaciones. Saben que hay varios cálculos que se hacen. Por ejemplo, se me propusieron un cálculo a partir de los números de demanda de regularización en la prefectura, de gente que se quiere regularizar, y, por ejemplo, unos multiplican este cifre por 20. Como en 2003 había como 5.000 demandas, serían como 100.000. Bueno, eso es mucho. Pero, como la situación desde 99, eran 11.000 en este censo en 99, siguió pues mal en Colombia, y que muchos aprovecharon de la posibilidad de entrar en Europa
por España hasta 2002, yo creo que podemos contar con 50 a 60 mil colombianos mínimo en Francia, si no más. Eso es el segundo grupo, en el censo es el segundo grupo de latinos en Francia después de los brasileños. Pero oficial, los brasileños pueden entrar más fácil sin visa en Francia, lo que no era el caso de los colombianos. Por eso puede ser que es el primer grupo de latinos en Francia. Entonces en Francia hay más mujeres colombianas que hombres, más o menos 6 mujeres por 4 hombres. Y los lugares de origen son en su gran mayoría de la zona cafetera. ¿Puede mostrar la carta? Por favor. No se ve nada. Bueno, no importa. Vamos a hacer sin la carta. Entonces vienen de la zona cafetera y particularmente de 2 lugares. Hay como 70% de los colombianos que están en Francia que vienen primero de una pequeña ciudad que se llama Cartago, que es en el Valle del Cauca, al lado de Pereira. Es una ciudad de 80.000 habitantes más o menos. Y también muchísimos vienen de un pueblito, todavía en esta zona cafetera, una zona que fue muy tocada por los problemas económicos y también por problemas de violencia en esta región. Entonces este pueblito, que se llama Santuario en el Risaralda, es un pueblito de más o menos 6-7 mil habitantes, pero son muy numerosos en Francia. Lo interesante es que son los mismos que van también a Estados Unidos. Hay un periodista colombiano que se llama Germán Caicedo, que escribió un libro que se llama El Hueco, este hueco que permite pasar de México a Estados Unidos, y que siguió así colombianos que venían del mismo pueblo. Entonces este santuario. Los otros colombianos en Francia vienen pues de ciudades como Cali, de Bogotá, de Medellín, pero también muchos de esos pueblitos, pero pueblitos en la zona cafetera más que todo. Y entonces la gran mayoría de esos colombianos en Francia están vinculados en París. ¿Por qué en París? Porque es acá que hay más trabajo, porque Francia es un país bastante centralizado, entonces hay muchísimo trabajo en París. Y también porque las redes sociales, como les decía, las redes sociales de recepción están también más que todo en París. Entonces ahí se ubica uno y ahí encuentra uno trabajo. En mi trabajo de tesis me interesa más que todo a la población más invisible de esos inmigrantes, a los que llaman en general los inmigrantes económicos, para diferenciarles de los artistas, de los estudiantes, de los refugiados, de los políticos. Pero esta denominación que es como negativa, que sirve en realidad a diferenciar los buenos inmigrantes de los malos inmigrantes. Entonces no me conviene tanto y me gusta más una denominación más amplia, pero que trata yo hablaría de inmigrantes buscando un mejor estar. Entonces, también en esas categorías se consiguen las 3 otras categorías. También hay unos que son artistas, que son estudiantes, etcétera, etcétera. Pero no me focalice tanto sobre esas categorías porque eso releva de otros fenómenos sociales, o sea, cuestión de educación, cuestión de la cultura, cuestión pues del exilio, etcétera, etcétera. Entonces no quise focalizarme sobre eso. La composición de esta migración es bastante heterogénea. Hay clase alta, gente de clase media, alta o mediana, gente también más desfavorizados, pero no son los más pobres que emigran, porque pues saben todos que los más pobres van, cuando se pueden mover, van en los países fronterizados. Cada uno es diferente, con situación económica, social, familiar, geográfica diferente. Entonces hay varias situaciones de partida.
Las razones son diferentes, pero no siempre se excluyen, pero más que todo son ligadas a proyectos particulares. Y esos proyectos tendrán una incidencia directa sobre la continuación de la trayectoria, que sea un desplazamiento de tipo económico, o que sea por la necesidad de alejarse de alguien, de un grupo o de una situación, que sea por la búsqueda de movilidad social directa o diferida, o todavía para una instalación definitiva. Pero esos proyectos, más que todo, son ligados a la existencia de redes. Esas redes que van a permitir a construir esos proyectos, pero que también tendrán una incidencia directa sobre la evolución y la actualización de esos proyectos. Cuando hablo de red, hablo de un conjunto de conexiones entre personas que se frecuentan que no se frecuentan, en el mismo tiempo ni en el mismo lugar. Cuando hablo de red, de eso que hablo, ¿no? Entonces, muchas decisiones de salir son ligadas a la posibilidad de ser recibido cuando uno llega a un país que no conoce. Y eso explica la importancia de los colombianos en Francia. Es porque ya había unos colombianos susceptibles de recibir a familiares, a amigos, a vecinos, etcétera, etcétera, que Francia se volvió en una destinación de la inmigración. Esas redes son entonces primordiales para conseguirse vivienda, pero también para acceder al mercado de trabajo. Bueno, ahora en cuanto a las actividades económicas de esos colombianos en Francia, la gran mayoría de los hombres trabajan en la construcción y más que todo en la renovación de apartamentos como pintores, mientras que las mujeres trabajan como muchas inmigrantes que llegan a un país en el servicio doméstico, que sea en empresa de aseo, en donde de particulares, haciendo aseo en particulares, o cuidando a niños o a ancianos. Bueno, entonces si miramos al plan otra vez, llegamos ahora al segundo capítulo, que es la cuestión de la integración. Y primero, migración y integración. Es que las migraciones contemporáneas se imponen en la escena social como un fenómeno colectivo con características particulares. Pues primero, es un fenómeno de masa por la amplitud de los desplazamientos de población. Pero de otra parte, si esos desplazamientos fueron organizados por necesidad de empresa que iban a buscar trabajadores, son también el resultado de la acumulación de decisiones particulares, individual, familiar o de grupos restringidos. Esa migración de masa es un desplazamiento con múltiples significaciones. Pues para los masas migrantes es un desplazamiento con respecto a estructuras sociales contextual, de espacios periféricos hasta los centros de la economía capitalista. También esos desplazamientos significan cambios de posición adentro de esas estructuras, en la medida que los actores que migran no vuelven a encontrar los mismos puestos en la estructura que los puestos que tenían en su sociedad de origen. Pero este fenómeno cuestiona también la implantación de nuevas poblaciones como un hecho que concerna al conjunto del cuerpo social. Es un problema, se vuelve como un problema en el espacio político y en la sociedad civil. Es que esta nueva población pues quebra las lógicas reproductivas y rutinarias de los espacios de llegar por sus comportamientos, tanto individuales, colectivos, sus elecciones, sus orientaciones y sus acciones colectivas o sus no-acciones colectivas. Entonces, el fenómeno impone una gestión colectiva, etática, de los flujos y del proceso de inclusión. Es de esta manera que se puede entender las maneras diferentes para hablar del fenómeno. O sea, se habla de asimilación,
de aculturación, se habla de inclusión, de integración, pues hay realmente palabras diferentes para hablar de eso. Los países industrializados de Europa fueron en realidad durante mucho tiempo países de inmigración, pero sin saberlo, sin vivirse como país de inmigración. Así en Francia, esta inmigración internacional existe desde el fin del siglo XVIII, desde la Revolución Industrial, porque el país estaba en plena transición demográfica, entonces problemas de mano de obra, y también era un país muy rural donde los campesinos pues no tenían realmente muchas ganas de dejar a su tierra. Iban a trabajar en los centros urbanos industrializados por un tiempo, pero en el momento de la cosecha volvían a su tierra. Entonces tocó llamar a una población extranjera para venir a trabajar. Y eso duró después también durante la Primera Guerra Mundial, donde tocó pues llamar a trabajadores también del imperio colonial para venir a reemplazar a los trabajadores, a los franceses que estaban pues en el militar, para trabajar en las empresas o también para combatir para Francia. La aceleración de las tasas de crecimiento económica entre 1965 en 1973, lo que se llama en Francia las 30 gloriosas, empujó a amplificar la inmigración de trabajo, pero nunca se quiso considerar esos inmigrantes como componente del cuerpo social. Así el primer ministro en 1967, Georges Pompidou, no quiso crear un impuesto para el alojamiento de los inmigrantes, porque él decía que era una población nómada y nada más. Con los choques petroleros en 73-79, pues se vio el fin de este modo industrial donde se desarrollaron esas migraciones de trabajo. Entonces se paró los flujos, pues se trató de parar los flujos de esos migrantes de trabajo, aceptando nomás las reagrupaciones familiares. Pero mientras tanto, eso no impidió el crecimiento del número de extranjeros entre 1970 y 1980, pues por redes más o menos tradicional que existía, que permitía de hacer venir a esos inmigrantes. Y en este contexto de crisis económico que conocimos al fin de los años 70, al principio de los años 80, la violencia social explota con pues también mucho racismo. Así se empieza a haber rebeliones de jóvenes que vivían en esas afueras, esas zonas, al principio de los años 80. Jóvenes que o llegaron muy jóvenes en Francia o que también muchas veces nacían en Francia. Entonces, los trabajos científicos sobre la inmigración se multiplicaron a partir de esta época. Y este concepto de integración que había desaparecido vuelve fuertemente en los trabajos sociológicos sobre la inmigración. Mientras que es un concepto pues, bastante incómodo, difícil a utilizar, pero siempre es presente. Se reprocha mucho este concepto de ser subordinado a cuestiones más políticas que sociológicas. Y de hecho los discursos pasan de la idea de inserción a la idea de inclusión, de la integración. En 89 se creó así un alto consejo de la integración. Pero hoy en día se trata más bien del tema de la discriminación. Se pasa de la integración a la discriminación, que es el tema de moda hoy en día, ¿no? El problema es que así uno pasa de una problemática que es social a una problemática que es más bien de orden étnico-racial. Ahora voy a hablar rapidito de la cuestión sociológica de la integración en Francia. Para decir nomás que en Francia hay como una oposición conceptual que organiza los debates en cuanto al sentido que tiene que darse a este concepto de integración.
Entonces, rapidito, de un lado tenemos como una concepción nacional republicana que insista sobre la función integratriz de la sociedad sobre las partes. Eso es en la línea de Durkheim. Dominique Schnapper, que es una socióloga que desarrolla esta concepción, explica así que hay una separación entre la esfera pública y la esfera privada, y que la laicidad es lo que permite que la ciudadanía hace de todos los ciudadanos individuos iguales al frente del Estado, y eso porque trascendie cualquier pertenencia individual, que sea pertenencia cultural, religiosa, social, económica, etcétera, etcétera. Eso es una tradición más bien asimilacionista, con contenido universalista. De otro lado, tenemos otro tipo de concepción, donde se distingue la participación, que sería más bien en el campo económico, político nacional, de una integración cultural. Lo que está en juego en este lado es más bien los conflictos culturales que pueden existir. En el campo de la participación, los actores movilizan recursos para maximizar las ganancias. Por ejemplo, lo que se llama el ethnic business, yo no sé cómo se dice en español. Negocios étnicos, donde las diferencias pueden ser un recurso. Y en el campo de la integración, pues los individuos tratan de diferenciarse y entonces buscan su identidad propia. El problema que muestran los autores de esta otro tipo de concepción es cuando la referencia al universalismo, que siempre sale en Francia, se vuelve algo más formal y abstracto que realmente con un contenido. Y entonces eso puede ser como una máscara, esta referencia al universalismo, una máscara para simplemente etnocentrismo. Ahora, más allá de las diferencias, esos autores están de acuerdo en la constatación de la debilitación de la fuerza integratriz de las instituciones nacionales en Francia. Abdelmalek Sayad nos explicó que la integración es un proceso que consiste en pasar de la alteridad la más radical a la identidad la más completa. Pero atrás de eso se puede ver la cuestión de la ilegitimidad de los nuevos nacionales a pretender compartir la herencia y el patrimonio nacional. El debate que hubo sobre el Código Nacional en Francia en 87-88, pues yo no voy a entrar ahora, si quieren después puedo explicarles un poco más de qué trataba. Ese debate mostró en realidad la permanencia del contenido culturalista de la integración. La exigencia de la similitud se muestra en realidad más importante que la exigencia de la igualdad. De eso se puede ver dos concepciones de la integración en el espacio público. De un lado, una integración completa para los que se invisibilizan, y, otro lado, una integración limitada para los que no corresponden a la representación del ideal nacional. Y en este caso, pues la integración se parece más a un proceso en realidad de separación, lo que de algún lado le va a acercar de la situación de Estados Unidos, donde las inmigraciones europeas conciernen más bien relaciones étnicas, se habla de relaciones étnicas, cuando las inmigraciones coloniales y no europeas, en el caso europeo, en el caso francés, pues va a concernar más relaciones raciales, como se ve en Estados Unidos. Pues de hecho, el proceso de integración es mucho más complejo que lo que da a entender el lenguaje ordinario, que no trata sino de una situación donde uno va de un punto de salida, la extraneidad,
a un punto de llegar que sería la inclusión completa. Eso entendido como una restauración obligatoria de equilibrios social perdidos. A ver si esos equilibrios realmente existieron algún día. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta lo que en realidad de la dinámica social viene de las estructuras sociales, por un lado, al ambiente histórico, por otro lado, y por fin, lo que viene más bien de la intervención de los actores, que son autóctonos e inmigrantes, que están tratando de construir su mundo social. Bueno, ahora llegamos a los colombianos y su integración en Francia. Bueno, ya entendimos que para hablar de integración hay que ver que eso tiene que resultar de la voluntad de actores. Pero parece que en el caso que me interesa, esta voluntad realmente de integración no es tan evidente. Este grupo, el grupo de los inmigrantes colombianos, en realidad están en la emigración buscando una expatriación temporal. Quieren irse nomás por un rato a trabajar. Entonces es como más o menos la idea de quedarse en la margen de esta sociedad que aún no está invertida cuando se construye el proyecto migratorio. Uno no va a Francia para conocer a Francia, uno va a trabajar en donde uno puede ir. Uno no piensa realmente en la sociedad francesa, uno no quiere conocer ni nada. Es Francia, pero podría ser otro país si las redes serían en otro país. El fin en realidad es, de algún lado, entrar en esta topografía social por la margen que representa la actividad salarial. Así cuando usted le dice a alguien, pues sabes que si vas a ir a Francia, si no hablas el idioma, no es tan sencillo, contestan casi siempre, ay, no hay problema, voy a trabajar duro 2, 3 años y después me regreso, entonces no hay problema con el idioma, yo voy a trabajar de toda manera. Yo no quiero estar en Francia, entrar, no, yo quiero trabajar, quedarme en actividades salariales. También hay que, pues, toca decir que muchos cuando llegan empiezan a tomar cursos de franceses, pero rápidamente paran, porque es que el aprendizaje del francés es muy difícil. Y más todavía cuando es gente que pues trabaja todo el día y le toca ir a estudiar por la noche, después de un día a veces muy largo de trabajo. Y cuando también hay gente que pues paró los estudios hace mucho tiempo, volver a estudiar no es tan fácil. Pero de otra parte, muy rápido, ellos se van a confrontar pues, a las relaciones sociales que existen entre grupos, que permiten de definir los estatutos relativos de los unos los otros. Y entonces, en esas relaciones se consigue la cuestión de la violencia simbólica, de que nos aclaró pues, Pierre Bourdieu. Violencia del grupo mayoritario autóctono sobre el grupo minoritario, aquí pues los colombianos. Esta violencia en realidad actúa como una inferiorización del otro. Aquí pues el otro es el inmigrante que va a interiorizar esta categoría de pensamiento y muchas veces pues participe de esta dominación. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta violencia? Por ejemplo, se manifiesta con el idioma. Por gente que tiene dificultades para aprender un idioma, pues el francés es bastante difícil. Tiene esos sonidos gluturales, de un, que son muy difíciles para aprender, pues es un problema. Y entonces cuando entran en tiendas, cuando ven a comerciantes que no le entienden, que le dicen, yo no entiendo lo que me dices. O son actores pues, administrativos, en administraciones, gente que dice, no, es que usted tiene que hablar francés, está en Francia, tiene que hablar en francés. Patrones que dicen lo mismo. Todo eso recuerda la inferioridad en la cual
está esa gente. Otra manifestación de esta violencia es en los modos de vida diferentes. Modos que van a negar al otro y que le encierra en realidad en una sospecha permanente que le significa su diferencia. Así, en vez de enfrentarse a esta búsqueda de dominación que van a vivir, pues muchos prefieren refugiarse al seno de pues, su grupo de origen. Pues eso no manda el ciclo de las relaciones raciales de Park. Pues si pues conocen, habla de esas relaciones entre grupos que se hacían según los principios, primero de competencia, después conflicto, acomodación y después asimilación. Pero nomás para recordar que todo eso pues ya se habló hace, pues está muy tratado en la literatura sociológica en América, en Estados Unidos. Es que también este despliegue en grupos primarios es más fácil hoy en día, que hay muchos colombianos en Francia, que fue para los colombianos que llegaron hace 20 años, donde no están tan numerosos, y a quienes tocó abrirse más, y no podían así tanto desplegarse sobre este grupo primario. Bueno, en cuanto al trabajo, los hombres entonces encuentran cómo entrar en el mercado de trabajo a través de un negocio étnico, lo que permite pues, encontrar trabajo con compatriotas. Es que los primeros colombianos que llegaron al principio de los años 80 era gente que en realidad por muchos de ellos iban a Inglaterra. Inglaterra es la comunidad colombiana la más antigua de Europa, por razones históricas, que en Inglaterra siempre había muchas relaciones con Colombia. Entonces hay muchos colombianos en Inglaterra. Muchos se iban para Inglaterra, pero para evitar, si no les dejaban entrar, de tener que regresar directamente a Bogotá, pasaban por París. Y entonces cuando les negaban la entrada, se quedaban en París. O hay otros que llegando en París, pues no quisieron seguir por Inglaterra, porque pues supieron de la situación del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se quisieron quedar en París. Y en esta época, al principio de los años 80, había pues unos sectores que necesitaban mucha mano de obra, sin formación particular, que eran los sectores de aseo en general, que sea industrial o particular, pero también los sectores de la construcción, donde muchos europeos del sur, o sea, españoles, portugueses, habían aprovechado de la posibilidad que había dado la ley para inmigrantes, para extranjeros, de montar su propia empresa, para crear empresas en las construcciones. Eran gente que ya trabajaban para empresas grandes y que abrieron su propia empresa. Entonces necesitaban mucha mano de obra y como también compartían el idioma, pues para los españoles, pero también para los portugueses no es tan lejos del español, entonces muchos trabajan con ellos. Y así aprendieron pues la profesión, así aprendieron a trabajar en la construcción y aprovecharon también del hecho que los españoles portugueses que habían llegado hace más tiempo, donde los niños están ya en proceso de movilidad social ascendente, muchos no querían quedarse con la empresa de los papás y entonces hay muchos colombianos que se quedaron con esas empresas o que crearon su propia empresa aprovechando de consejos de sus patrones portugueses, españoles, etcétera, etcétera. Y como era un sector donde pues todavía hoy en día es lo mismo, que necesita todavía mucha mano de obra, entonces se creó una verdadera cadena migratoria con Colombia. O sea, los primeros que llegaron, que tenían trabajo, llamaron a familiares, a amigos en su pueblo o en su ciudad de origen para venir a trabajar en Francia. Hubo unas compañías de viaje que organizaban pues, vuelos charter de Colombia, pero no de Colombia, de Cartago hasta París.
Había vuelos con unos 30, 50 gente, pues casi varias veces a la semana, de cartagüeños que venían a París. Se conocían varias personas me contaron como caminando en las calles de París, que es una ciudad bastante grande, pues se encontraban, se estaban con unos compañeros de amigos o otros de la ciudad de origen y se hacían pues fiesta, etcétera, etcétera. Entonces es de esta manera también que se aumentó la población colombiana y esos grupos de cartagüeños y de santuareños. Bueno, es que este negocio étnico, este ethnic business, tiene varios intereses. Pues primero, permiten de insertarse rápidamente en el mercado de trabajo, mientras que uno no tiene documentos oficiales. Y para los patrones, eso permite evitar pues bastante trámites. Y también el hecho de emplear a gente al negro, pues permite también de bajar un poco los precios y de ser competitivo. Pues ethnic business también es interesante porque permite una autonomía con respecto a la sociedad receptora. Uno puede ser presente en la sociedad sin ocupar demasiado espacio. Se puede incluir sin muchos contactos con la sociedad, pues donde las reglas y las normas todavía son como muy opacas. Uno no conoce, no sabe cómo funciona. Es que la dificultad para los que penetran una sociedad desconocida es, más que todo, manejar la información. Entonces, participar al empleo a través de la economía étnica permite reducir las incertidumbres en cuanto al no manejo de esa información. ¿Por qué? Pues porque se contrata a través de redes de conocidos. Eso permite de mejorar la cantidad como la calidad de la información disponible y además cuando pues, el grupo todavía no es tan amplio. Entonces, si no garantiza completamente contra la explotación, para nada, eso permite, sin embargo, limitar unos de los efectos de esta explotación. Eso permite también de emplearse sin pues, conocer el idioma. El aprendizaje del idioma se va a hacer adentro del espacio económico y entonces será el mínimo que uno necesita adentro de este sector. Y es por eso que se consigue muchísima gente viviendo años en el país sin hablar. Pues, pero eso se sabe que es lo mismo tanto para colombianos en otra parte del mundo como de otros inmigrantes. Estamos entonces aquí al frente de estrategias de los actores de distanciación con respecto a la sociedad de acogida, mientras que eso no es sino más bien una estrategia defensiva. Sin embargo, si la existencia de los lazos fuertes al seno de la comunidad permite disfrutar de las redes sociales de esta comunidad y entonces encontrar más fácil trabajo, si existen muy pocos lazos con el exterior, entonces tenemos un riesgo de encerramiento colectivo que entrena un empobrecimiento de los medios de recolecte de la información. Y entonces es por eso que hay unos que tratan de diversificar sus redes, que van a fraccionar los lazos, prefiriendo pues, conglomerados de lazos débiles a un lazo fuerte holístico, pues, que es protector y tranquilizador, pero que también es sofocante y que no permite el movimiento. Por ejemplo, van a tratar de formarse a otras profesiones, que no es el caso de todos. Muchos se quedan años trabajando en eso, pero unos tratan al contrario de salir y de formarse, de cambiar de profesión, cuando pueden, cuando tienen papeles. Claro. Pues si los hombres no encuentran muchos franceses en sus actividades profesionales, al contrario, sus mujeres son mucho más en contacto con la población local. Y entonces van a traer en sus hogares elementos
que van a encontrar en el espacio de trabajo y que adaptan a su cotidiano. Entonces, por eso, si la margen que representa la inscripción salarial, pues sobre todo ilegal, parece no ser tan implicada, es mucho más implicada en la sociedad que uno puede pensar. Es que los espacios sociales son muy entremezclados, y más todavía cuando hay niños escolarizados, lo que es muy a menudo el caso. En cuanto a las viviendas, las estrategias residenciales, pues siempre por la violencia simbólica, a través de la práctica del idioma y de los modos de vida diferentes, pues por ejemplo la sociabilidad colombiana está más bien dirigida hasta el exterior, mientras que en Francia es mucho más al interior. En Francia no se aceptan mucho expresiones públicas de sociabilidad, no se acepta que pues uno se coloque la música fuerte, que hablará duro, etcétera, etcétera. Eso no está aceptado en Francia. Entonces muchos se desplieguen en un entre sí, al seno de grupos, pero más bien de grupos pequeños, formados más que todo por miembros de la familia o por amigos allegados. Se consigue, sin embargo, más expresiones alrededor también de grupos un poco más largos, en lugares públicos, como por ejemplo en las salsotecas, donde van muchos colombianos, pero donde van también muchos franceses, muchos africanos que viven en Francia, que es bastante de moda hoy en día. Pero allá hablaría más bien de juxtaposiciones entre grupos que realmente encuentros. Más bien los colombianos se quedan en un lado de la discoteca, mientras que los otros en otro lado. No se mezclan tanto. Pero se organiza después también desde hace unos 4 o 5 años una manifestación más global de un grupo mucho más grande, que es un torneo de fútbol colombiano, que ocurre en el bosque de Vincennes, que está al lado de París, que es un bosque completamente abierto, donde hay unas canchas de fútbol. Son como 12 o 13 equipos de colombianos que se encuentran allá, pero van en general muchas veces acompañados de familiares, de amigos. Y el espectáculo no es solamente en las canchas, realmente está afuera de las canchas. ¿Puede mostrar le traigo unas fotos que yo tengo. Acá se vende todo, se vende pues comida tradicional colombiana, empanadas, otras empanadas, buñuelos, pues eso está escrito. ¿Sigue? Carne asada, pues la gente viene con sus cosas a vender, etcétera, etcétera. Colchoneta, venden cigarrillos, venden joyales, esas bobas, pero siempre con el color de Colombia, vende hasta ropa interior, realmente se vende todo. También hasta el año pasado venían con música, instalaban unas, pues sigue, pues esas bobas, sigue, pues el número de colombianos que estaban aquí, que venían a encontrarse. Instalaban pues equipos de sonidos inmensos para poner música, hasta que pues la policía vino. Yo recuerdo que hay como 70-80% de esos colombianos que son indocumentados, pero iban allá. Entonces la policía vino, ya casi terminé, para decirle de quitar la música, porque pues los vecinos se quejaban. Pues cuál vecino yo no sé, porque yo no veo ninguno, pero se quedaban, entonces les tocó quitar la música. Pero van a encontrarse con familiares, con amigos, ven a gente que no vieron hace años. Realmente es un sitio donde van a actualizar la sociabilidad al seno del grupo más grande, pero todavía siempre afuera de la sociedad francesa. Entonces, para concluir, voy a decir que esta cuestión de la integración o de la no integración es una cuestión compleja,
y que concierne todos los actores en presencias. Es que los estudios hechos por la Escuela de Chicago mostraban realmente que la entrada de una población nueva al seno de una sociedad no se hace siempre de manera linearia. Muy a menudo se hace a través de un primer movimiento de despliegue adentro del grupo primario, lo que permite ajustar las lógicas de acciones de los actores. Toca también realzar que la integración, más que todo, es función de la mirada de la sociedad receptora al nuevo grupo. Es que, por ejemplo, en Francia hay un número muy importante de portugueses que llegaron de manera muy amplia en los fines de los años 60, 70, entre 1964 y 74, sí, en más o menos de 10 años, entraron más de 1 millón de portugueses en Francia. Cuando llegaron había un racismo muy fuerte contra esos portugueses. Pero cuando a partir de los años 70 que se cierraron las fronteras y que este grupo de algerianos o de gente del Magreb volvió a verse como un grupo importante, casi del día al otro empezaron a hablar de los portugueses para mostrarle como un ejemplo de una comunidad integrada. Se decía, miran a esos portugueses como integrados en comparación de esos algerianos que no son integrados. Lo interesante es que esos portugueses crearon muchísimas, todavía tienen muchas asociaciones portuguesas donde hacen deporte, encuentros de fútbol, donde hay encuentros pues de baile, se hace clase de portugués, se ven mucho. Es que hay en el grupo, hasta los niños que nacieron en Francia, hay como una endogamia matrimonial. Muchos portugueses se casan entre ellos. Muchísimos no hablan casi el francés. Cuando hablan, muchas dificultades para entenderles. Ellos dicen, porque hay muchos que mandaron a construir la casa en Portugal. Ellos dicen, pues yo no vivo apenas que sino 11 meses en Francia, sino estoy viviendo en Portugal. Pues sobre 12 meses es interesante. Realmente no se viven en la ciudad francesa, pero se habla de un grupo integrado. Y otra cosa, en comparación, esos que vienen de las Algeria, Marruecos, la África negra, las antiguas colonias francesas, ellos conocen mucho más el sistema francés que los portugueses, porque primero tenía el Estado francés en sus países. Ellos manejan muy bien el francés. Entonces ellos conocen las reglas, conocen todo el funcionamiento mucho más que los portugueses. Ellos de alguna manera son integrados a esta sociedad, pero no se ven como integrados. Y dentro de este movimiento, pues los colombianos en realidad aprovecharon de la invisibilidad, como aprovecharon antes de ellos desde unos 30 años los españoles como los portugueses. Esta invisibilidad que pues uno sabe que siempre es bienvenida para todos esos inmigrantes, porque eso le puede permitir de lograr para ellos el proyecto migratorio que construyeron. Si lo logran o no, después es otra cuestión. Le agradezco mucho. Gracias, Ann. Te vamos a pasar entonces rápidamente a la ronda de preguntas y comentarios y empezaremos por Casa Colev, a ver si tienen allá alguna pregunta o comentario. Adelante, Pedro. Sí, soy Álvarez de Cáritas. Mi pregunta sería en esta dirección: si usted prevé que si el número de colombianos sigue en aumento en Francia, ¿podría existir alguna consideración de parte del Ministerio del Exterior respecto a la limitación de que el grupo de migrantes colombianos creciera, o le conceden más importancia
a la integración que al número, aunque definitivamente un mayor número podría ocasionar un problema, pero ¿usted cómo el aumento creciente de esta migración, si es importante o la integración estaría por sobre el número? Bueno, es que realmente yo no vi tanto interés de, pues, el Ministerio de las Relaciones Exteriores. El problema es que ya no se sabe que hay tantos colombianos, porque no hay estudios, como les decía, ¿no? Pero hay una cosa que sí les interesa, es que saben que las cuestiones de las remesas son muy importantes. Hoy en día en Colombia las remesas es casi la primera entrada en el PIB de visas. Entonces, claro, hay un interés a los colombianos que viven en el exterior, hoy en día. Pero a saber la cuestión si les interesa más el número o la integración, pues diría ni el uno ni el otro, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí tenemos... Soy Alternativa a Marginación y la pregunta que quiero hacerle a Anne es solamente los recientes disturbios que hubo en Francia con respecto a los inmigrantes, ¿de qué manera afectaron a los colombianos? Pues sinceramente de ninguna manera. Lo que pasó en Francia es un problema, pues traté de decirle un poco con la historia de la inmigración en general en Francia. Es que durante mucho tiempo toda la inmigración no fue considerada como una inmigración pues de población, o sea, no era considerada como una inmigración que se iba a quedar. Entonces cuando empezaron a ver que pues sí la gente se quedaba, que familiares venían, etcétera, etcétera, hubo una política de como reagrupar a la gente, de ponerles entre ellos mientras que se iban a integrar, y se creó esas zonas, esas afueras de banlieue, como se dice, donde se reagruparon muchos inmigrantes. Y es allá que hubo las rebeliones, las explotaciones que vivimos en otoño, en Francia, porque el problema es que allá se encuentra no solamente un problema pues, étnico-racial, pero más que todo un problema social. O sea, la gente que mandaron allá están como sin realmente posibilidad de movilidad, posibilidad social. En Francia hay realmente una idea de la integración, de las posibilidades de movilidad a través de la educación. Pero en esas zonas, pues se vio, es cuestión de discriminación, el hecho de tener un diploma no les permite tanto acceder a una movilidad social, lo que están pensando. Entonces muchos se vieron como excluidos en esas afueras. La cuestión es que no hay muchos colombianos que están viviendo allá. Hay unos sí que mandaron, pero muchísimos están en varios sitios, pero más bien en París, en unas afueras, pero no tanto en estos sitios. Y como les decía, como son invisibles, para todos los jóvenes que explotaron, que se rebelizaron, etcétera, etcétera, eran más bien pues, hijos de inmigrantes del Magreb o africanos. No más ellos, no se habló más de ellos. Entonces los colombianos, los latinos en eso no existieron. No se hablaban de ellos, no se veían latinos en esos movimientos, porque en Francia no se ve latinos, no se ve a latinos. Hay, pero no se ven, son invisibles. Pues espero que conteste a su cuestión. No hay ninguna otra pregunta, Pedro. No lo entiendo. No, ya no hay más preguntas. Gracias. Entonces pasamos aquí a la sala.
si algunos de ustedes tienen preguntas, comentarios, y adelante. Les recuerdo siempre lo de presentarse. Sí. Mi nombre es Antonio Mendoza, trabajo para la Procuraduría General de la República. Desde luego, mucho gusto en escuchar este tema tan importante. Y tal vez fuera un poco de contexto, te preguntaría si existe una comunidad mexicana similar a la colombiana en Francia. No, no es tan importante. Yo sé que, por ejemplo, de los estudiantes, el ministro de la Educación pues dijo que los colombianos es el primer grupo de estudiantes en Francia. Y yo creo que no hay muchos mexicanos en Francia. Y como les decía, como pues la emigración hasta Europa está muy vinculada con redes, yo creo que no hay tantas redes mexicanas en Francia. Pero también pues los mexicanos van mucho más a Estados Unidos. Yo no sé si hay muchos mexicanos que emigran a otras partes hoy en día, por la cercanía también, ¿no? Y por la tradición, etcétera, etcétera. Entonces no hay muchos mexicanos en París y en Francia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí, esperaba que iba a intervenir Maru, que me dijo que iba a intervenir, pero en vista de que ella no lo hace, pues lo hago yo. Sí, mi pregunta, me hace un par de comentarios y luego una pregunta. Me llamo. Sí, soy Guillermo Alonso del Colegio de la Frontera Norte, investigador. Cuando llegué a México hace unos cuantos años, iba a un pub y me decían los camareros que si yo era colombiano, yo le decía, sí, soy colombiano. Y entonces dice, no, es que por aquí vienen compatriotas tuyos. Digo, y al mes cayó un narco cuyas novias y toda la guardia de Corp eran colombianos, como unos 18. Entonces dije, la próxima vez que me confundan con colombiano voy a tener que decir que no, porque me va a salir. Y la pregunta va por ahí, ¿no? En España efectivamente los colombianos subieron de número del 2000 al 2005, incluso García Márquez, que fue un colombiano ilustre en París, se enfadó con España y dijo que no iba a ir allí mientras le pidieran el visado a los colombianos. Entonces hubo problemas incluso diplomáticos que luego se bajaron, ¿no? Pero en España hubo una época donde les dio a hablar a los periodistas por la colombianización de cierta violencia, sobre todo en Madrid, ¿no? Mi pregunta es esta. Los colombianos son tan pocos en Francia que no están estigmatizados con esto del sicario y del narcotráfico, porque de vez en cuando agarraban a alguno, pero bueno, de la misma manera que una golondrina no hace verano, un colombiano que se dedica a esto tampoco hace verano. Entonces, una pregunta es, ellos no tienen el estigma que, por ejemplo, tienen, a lo mejor en España algunos de ellos, de asociarlos al narco, ¿no? Y la otra pregunta, me llama la atención de que sean dos localidades las que jalan tanta gente, ¿no? para Colombia. Eso significa, se puede hacer la lectura entonces de que ni de lejos ha tocado techo, ¿no? la migración de Colombia en Francia, o tú crees que a corto o medio plazo van a seguir aumentando a un ritmo tan pequeño? Porque en España efectivamente en 5 años los últimos censos entre los regularizados y los que se saben que no están regularizados, hay casi 500.000, ¿no? Lo que pasa que lo cual es sorprendente. Solo los ecuatorianos tuvieron un crecimiento tan grande, ¿no? Y España y Francia están pegadas. Y yo lo dejaría ahí. ¿Hablé rápido o lo... Muy bien, perfecto. Merci. Bueno, en cuanto a la estigmatización, me comentó el embajador de Colombia cuando llegó a Francia, hace como 2 años, me comentó que fue a visitar al prefecto, jefe de la policía en París, muy atemorizado de lo que van a decir de los colombianos, que van a decir que pues los problemas. Y el prefecto le dijo, no, colombianos, no, es que no hay problema. Pero muchos son ilegales. Sí, pero son trabajadores, gente muy buena gente que trabaja, que es muy tranquila. Si usted me habla de los árabes es otra cosa. Con ellos sí hay problema, pero los colombianos no, es muy buena gente, muy tranquilos y todo eso, no hay problema con eso, con ellos. Entonces, en Francia hay, claro, la cuestión de la droga, que ella muy rapidito, pero no hay tampoco discriminación.
O sea, no hay ningún colombiano que tuvo problema a conseguirse vivienda, a conseguirse trabajo, a estar en una administración o pedir cualquier cosa, a quienes dijo no, porque usted es colombiano, es traficante. No hay esta idea, no hay esta discriminación. Ahora, sí hay una autoestigmatización. O sea que cada vez que yo encontré a un colombiano, por cualquier sitio que lleva, primera cosa que me dicen siempre, no todos los colombianos son traficantes. Si hay, yo conozco a uno, pero yo no son todos así. Eso era siempre el preliminario para cualquier conversación. Y después que habíamos pasado eso, sí podíamos empezar a hablar. Pero siempre ponían eso en primero. Es que son muy pendientes de esta imagen que dan. Pero esta imagen no sale tan fuerte en Francia. Es que en Francia hay como una vista de América Latina como muy exótica. Los problemas por nosotros son los árabes, país del Magreb, los africanos, entre paréntesis, las antiguas colonias. Si usted mira lo que pasa en España con los colombianos, la discriminación, pues esta relación neocolonial me parece muy importante. Realmente hay que tratar eso. Eso tiene mucha significación en esta relación que tiene uno con sus antiguas colonias. Y en Francia se ve lo mismo con las colonias nuestras. Pero América Latina es el exotismo. Para los franceses, los latinos americanos son realmente, todos son iguales, son los que están en el metro tocando flauta de pan. Son los indios, los peruanos, todos los latinos son así, para los franceses. Ahora es verdad que los colombianos no tienen los rasgos así tan fuertes, tan indios como los peruanos, los ecuatorianos, etcétera, etcétera. Entonces también no se ven. Pero para los franceses son músicos, los latinos. Entonces los colombianos también. No les ven tanto. Entonces no hay esta discriminación como hay en España. Ahora otra cosa. Es verdad que en España son mucho más numerosos, entonces hay mucho más problemas. Hay mucho más delincuentes que hay en Francia. Más grande una comunidad, pues más problemas se encuentra. En Francia son menos numerosos. Sí hay problema también de traficantes, pero no tanto como se puede conseguir en otro lado. También el número importa mucho, yo creo, ¿no? En cuanto al aumento de esta población, siguen entrando. Encuentran otra manera. Pues hoy en día pues la cuestión del refugio político es como de moda, quizás no, pero hay muchos que tratan de entrar así, que compran también papeles por otro lado, siempre siguen entrando. No tanto como hasta 2002, claro, porque se vuelve más difícil, pero la situación económica en Colombia es tan difícil que la gente sigue saliendo, quieren salir y van donde les pueden recibir. Entonces sí, siguen entrando en Francia y van a seguir, porque no es mañana que la situación se mejora en Colombia. Se sabe, ¿no? Es que en España hubo movimientos realmente de regreso, en Portugal también. Hay gente, hasta niños de inmigrantes que pues nacieron o que crecieron en Francia, que ahora vuelven. ¿Pero por qué vuelven? Porque la situación está mejor allá. Para poder regresar, pues uno necesita tener las posibilidades, la situación económica en el país de origen. Y no es el caso todavía en Colombia. ¿Contesté? Bueno, ¿se me escucha? Ya. Sí, tengo un par de preguntas sobre su presentación. Y creo son relacionadas en parte. No capté bien su criterio sobre la posible permanencia o duración de la presencia del migrante promedio colombiano en Francia. Siempre entre las comunidades migrantes, o no siempre, pero muchas veces, existen cierta mitología o cierta
cierta creencia sobre el regreso, sobre que solo es para un trabajo temporal, pero poco a poco llegan sembrando raíces y la comunidad crece y realmente permanece. Y claro que hay unos regresos individuales o familiares, pero quisiera conocer su estimación sobre la relación entre el regreso verdadero y la otra tendencia tal vez para quedarse. Y segundo, si nos puede dar una indicación de la dimensión de género en esta migración. O sea, si hay diferencias que usted ha visto entre las experiencias o las preferencias de las mujeres en comparación con los hombres que participan en este flujo migratorio. Porque en parte la relación es que en otros casos, tales como los dominicanos en Nueva York o en Estados Unidos generalmente, se ha establecido de que para la mayoría de las mujeres migrantes, su estadía en Nueva York, por difícil que haya sido, y ha sido difícil en muchos casos, es percibido como algo preferible al regreso de nuevo a Santo Domingo, y que las mujeres representan un factor o un sector que aboga por la permanencia, por tener más opciones y más autonomía en esa sociedad que en la República Dominicana. No sé si existe algo parecido en el flujo colombiano. Es que por esta pregunta, en diferencia entre hombres y mujeres no hay. No existe esta realmente preferencia para salir porque uno gana en autonomía. Sí la ganan, pero con los hombres. Hay el mismo discurso con las mujeres como los hombres de regresar. No hay mujeres que dicen, sí hay unos escasos, ¿no? Pero la gran mayoría habla de la misma manera de volver. La diferencia puede ser cuando tienen niños, cuando hace ya mucho tiempo, y eso es la cuestión de pues el hecho de quedarse, cuando uno se queda más tiempo. O sea, la gran mayoría, pues lo común es de tener un proyecto de irse 3-4 años. A los 4 años, pues todavía uno no realizó su proyecto, entonces se va a quedar 3 años de más, y después 3 años. Y con el tiempo, como usted dice, uno pues empieza a tener raíces. Pero el discurso sigue muchas veces de volver. La diferencia es entre mujeres y hombres cuando hay niños, y hay muchos que vienen también con los niños, o que al tiempo, a los años, se trae a los niños con ellos, cuando vinieron en familia, porque a veces hay hombres que salen solos, o mujeres que salen solas y que dejan los hijos, pero los que vienen con los hijos, al tiempo, como los niños son escolarizados, porque en Francia, pues la escolarización es obligatoria y no se pide ningún papeles para poder estudiar. Entonces, cuando son escolarizados, si llegaron muy temprano los niños que hablan francés, que se sienten franceses, que dicen, pues yo no voy a ir a Colombia, porque pues mi país es Francia. Las mujeres son mucho más conscientes del hecho que se van a quedar, que realmente su vida está en Francia, que los hombres. Hablan mucho más, pues, quizás de volver para la jubilación a su país, que los hombres. Los hombres siguen con la idea de volver, mientras que las mujeres son más conscientes de las dificultades, de las raíces que empezaron a tener en el país. Y entonces, esta cuestión es verdad que hay mucha gente que se queda, eso es muy particular a los colombianos, son muy vinculados con su país. O sea, hay otros grupos que con el tiempo, pues, no hablan tanto, si hablan de regresar, pero es algo muy lejos. Los colombianos realmente, mucho tiempo, bueno, es una migración reciente, ¿no?
es que hay que pues tomar en cuenta eso, es que a partir de los años 90, 95 que empezó a crecer y que es una migración nueva, esta migración de masa. Pero siempre están viviendo con Colombia. Están todavía en este momento de que habla Park, de realmente pues entrar por la margen de competición, pero todavía muy vinculado con el país de origen. No se piensan en Francia. Y todo lo que hacen es pensando a Colombia. Mientras que, claro, con el trabajo, con la vida cotidiana, hay muchos elementos pues, del país de acogida en su cotidiano. Pero todavía están muy en su mente pues viviendo en Francia. Hay gente que está hace 10 años. Los inmigrantes cuando llegan en Francia, los colombianos, encuentran en general viviendas, que es muy difícil en París encontrar vivienda, encontrar en esos cuarticos que están encima de los edificios, lo que se llama de chambre de bonne, el cuarto de la empleada, que muchos apartamentos en París tienen así desde pues, que construyeron esos edificios, unos cuartos arriba donde vivían los empleados, y hay muchos que viven en esos cuartos. Entonces se le consiguen, muchas mujeres se le consiguen en cambio en unas horas de aseo, en donde de hogares franceses que se consiguen la vivienda o que encuentran con amigos, pues encuentran viviendas así. Y hay mucha gente que puede vivir 5, 6, 10 años, sino más, en esos cuartos, que son a veces de 9 metros cuadrados, con pues la mujer, los 2 niños, y se quedan allá. No quieren buscarse algo más grande, pues claro, es difícil, pero no están ni buscando, porque la idea es ahorrar para mandar para Colombia, porque uno no vive en Francia. Estamos temporalmente en Francia, vamos a regresar. ¿Sí contesté eso? Sí. Otra preguntita corta. Usted mencionó las redes de compatriotas para ayudar en trabajo, alojamiento, etcétera, vivienda. ¿Es que hay indicaciones de alguna formalización de esas redes, formación de asociaciones, algún tipo de ligas, esa clase de cosas? Es que hay unas asociaciones, últimamente se creó una federación, pero sinceramente los colombianos no son muy dados a asociaciones. Bueno, claro, en Estados Unidos, como son muy numerosos, hay muchas asociaciones. Pero eso era lento para aparecer. Porque los colombianos, por la situación política, la situación en Colombia, que es tan complicada, que hay tantos problemas de pues, líderes que asesinan, cuando pues, todos los problemas de violencia que hay, que puso la gente como a encerrarse sobre lógicas más individualistas y no meterse así en asociaciones. Entonces la gente no va, no se asocia. Esas redes de que habla son redes pequeñas, redes realmente, muchas redes así de gente que se conocía antes o de los allegados, de amigos, etcétera. Son redes muy pequeñas, pero no hay realmente, todavía no, están tratando de crear esta federación, pero esa no funciona, la gente no va, pero esa está en relación con la situación colombiana. Gracias. Perdón, no me presenté en la ocasión anterior, soy María Eugenia Anguiano, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales del COLEF. Bueno, yo no iba a hablar, pero ya que me invitó Guillermo, pues lo hago. No, ya en serio, a mí me da mucho gusto conocer el final de esta historia, porque yo conocí a Anne en el año 2002, cuando estaba haciendo su tesis, y tenía muchísimas inquietudes. Es un trabajo muy, muy interesante, en mi opinión, muy sólido. Y yo nada más quería mencionar 3 cositas pequeñas. La primera, acerca de lo que me parece muy interesante que tú haces notar en estos casos de los migrantes sobre su visibilidad, invisibilidad y no visibilidad. Son 3 cosas distintas. Y cómo tú lo vas tejiendo en términos numéricos, ¿no? En términos raciales, en términos de idioma, en términos de cultura e incluso en términos religiosos.
Y esto es muy interesante en el caso de Francia. Yo estoy pensando en España, yo estuve ahí un año sabático tratando de entender la inmigración latinoamericana así como conjunto en España, y todo esto, lo numérico, lo racial, lo religioso, el idioma y lo cultural, los hacía o los hace en el caso español a los latinoamericanos inmigrantes preferibles o preferentes frente a los africanos, por ejemplo. Y tengo la impresión en tu trabajo que es un poco igual, ¿no? Y también me da esa impresión, me gustó muchísimo el título de tu trabajo, ¿no? Una no integración no problemática, ¿no? Porque puede haber no integración problemática o puede haber integración no problemática o integración muy problemática, ¿no? Entonces esa combinación se me hace súper interesante, atendiendo a esto que te digo, número, visibilidad racial, religiosa, cultural, idiomática, en fin, ¿no? Y lo vinculo con el tercer punto que quiero señalar, que me parece muy interesante de tu trabajo y sobre todo de tu análisis, de tu propuesta muy sociológica acerca de la violencia simbólica, ¿no? Cómo el idioma se convierte fuertemente en ambos casos, ¿no?, en un motivo de violencia simbólica, que en el caso de Estados Unidos es incluso ya estatal, ¿no? El Estado está por atrás de esta violencia simbólica, o toda la fuerza del Estado está ahí para sostenerla, ¿no? En Francia es más cotidiana, ¿no? Yo recuerdo una compañera que estudió como 5 años francés, se fue a estudiar allá y cuando llegó le decían en la tienda, ¿qué clase de idioma habla usted, no? Y se ponía muy triste, ¿no? Porque decía, tengo tantos años estudiando francés. Y yo le decía, mira, es una cuestión de discriminación, no te hagas bolas, o sea, aguántate, ¿no? Ni modo. Y es muy simbólico. O la cuestión de la vivienda, ¿no? Cuando nosotros vivimos en España, mi familia y yo, lo primero que nos preguntaban es, ¿de dónde son? Y decíamos mexicanos, y entonces sí teníamos acceso rápido y fácil a la vivienda, ¿no? Era muy difícil si tú eras africano, y si eras de Marruecos más, y si eras musulmán peor, ¿no?, que te rentaran la vivienda. Aún hablabas por teléfono y te preguntaban, ¿no? Entonces, y la otra es esta violencia simbólica en lo cultural, ¿no?, que tú lo mencionas acerca de escuchar el ruido alto, ¿no? Recuerdo que un compañerito de Chicago me decía que las ciudades latinoamericanas eran ciudades vivas, y yo no entendía, ¿no? Él se quedó aquí en casa en Playas y me decía, mira, muy tempranito se oye la basura, ¿no? O sea, un señor que va gritando, basura, basura, basura. En Estados Unidos jamás, pasan los camioncitos a una hora establecida, se llevan la basura y nadie se entera, ¿no? Después pasa el que grita, tamales, Madrid, tamales. Sí. En Madrid lo hacen a las 3 de la madrugada. Sí. A las 8 los tamales, ¿no? A las 12 el señor que vende el gas, ¿no? El agua. Y yo de pronto pensaba, ¿y cómo le hacen en tu país? O sea, ¿cómo se comunican? No, no se comunican, ¿no? Es esto que tú dices, ¿no? El hablar fuerte, el bailar en la calle, el hacer ese numerito, para nosotros es normal, ¿no? O sea, ¿qué clase de personas son los que no hacen eso, no? Pero es muy simbólico, me parece muy interesante eso que tú destacas acerca de esta violencia simbólica, pero mucho más interesante cuando en la exposición del profesor veíamos que incluso el Estado puede ser el que oficialice un idioma o el uso de ese idioma como parte de esa violencia simbólica, ¿no? Entonces, bueno, yo felicitarte porque me encantó tu trabajo y porque me da mucho gusto que 3 años después estés aquí presentándose. Gracias. Pues una cosa sobre la cuestión del idioma como violencia simbólica. Es que leí un trabajo sobre jóvenes colombianos en España. Y allá también hay problema con el idioma. O sea, no es solamente hablar español o hablar otro idioma. Es verdad, esta violencia simbólica no es solamente pues, más fuerte todavía cuando es idioma diferente, pero es también las expresiones que utiliza uno. Entonces está fuerte en varios casos. Claro, con el francés peor todavía. Ahora, es verdad que el francés no es fácil, que los franceses tienen la fama de ser como muy excluyente con alguien que no habla, pero es verdad que, pues contrariamente al español, si uno no pronuncia bien, no se entiende. Entonces no es solamente
puro discriminación, es que realmente si no pronuncia bien esos sonidos culturales, uno puede entender cosas completamente diferentes y no entender. Entonces no es completamente discriminación, pero sí es mucho también, porque se sabe que los franceses son como tienen esta fama que no es solamente fama de ser un poco orgulloso y que pues si no hablas francés, ¿qué haces aquí? Tienes que hablar francés, vienes a Francia, tienes que hablar en francés. Y es algo muy fuerte, pero no es solamente la diferencia, ¿no? Porque eso se consigue también en España. Por eso la discriminación no es solamente cosas pues así tan visibles, tan objetivas, es muy subjetivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues solo una observación en esta línea para balancear la imagen de la política en cuanto al idioma en Estados Unidos. Claro que existe este proyecto de declarar al inglés el idioma nacional, pero al otro lado existen un gran número de decisiones de cortes menores, de gobiernos locales, de gobiernos estatales, estableciendo hasta el derecho de un tratamiento en otro idioma, generalmente el castellano. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, usted tiene el derecho de votar en castellano y de tener acceso a toda la literatura oficial de la Junta de Elecciones en castellano. Incluso también hay una serie de reglamentos en cuanto a la educación bilingüe y al acceso a la educación y ciertos elementos de la cultura también en forma bilingüe y hasta multilingüe. Así que no será para las cortes, que tenemos abogados suficientes en mi país, pero de debatir la relación entre esta ley y las otras decisiones, pues ¿cuál es la relación que tiene? Es que tendría que ser algo como la Constitución, que nunca va a pasar, estoy seguro, realmente para establecer algo de ese tipo. Es un campo bastante complejo. Pero si usted mira esta cuestión de idioma, a nosotros en Francia nos pareció como raro que hay que imponer una ley diciendo que el inglés es el idioma oficial. Es que en Francia pues ni se pregunta. En el proyecto, pues la ley 2013, el nuevo proyecto de ley Sarkozy, se dice que los inmigrantes tienen que ser integrados todavía. Y la integración pues republicana también significa, entre otros, hablar el francés. Eso parece el primero para poder pues pretender a tener papeles, a tener documentos, a estar aceptado en el Estado Nacional francés, hablar el idioma. No, ni se habla de imponer una ley, es completamente evidente en Francia, pero es también otra historia en cuanto al multiculturalismo, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que es un país que se construyó con la inmigración, mientras que en Francia, que es un país de inmigración, como les decía, nunca se aceptó y se pensó así. Entonces, pues... Sí, como una anécdota, y seguramente el profesor Mitchell lo ha de haber visto, yo no me había fijado, pasé esta semana por el aeropuerto de Newark, y de ida no me fijé, pero de regreso me fijé que los letreros de indicaciones están en inglés y en español, y es un edificio federal. O sea, yo supongo que, o sea, la violencia de Estado es rebasada por los hechos, por las necesidades de los procesos sociales, ¿no? Entonces, ahí se van a ver paradojas de ese tipo. Es muy curioso. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, presencia y participación.